Así que, bueno, pues ¿tenemos ganas de empezar? ¿Sí? ¿Estamos con ganas, con energía? Pues nada, sin más dilación, vamos con la primera ponencia. Y para presentar a nuestro ponente, pues voy a pedir ayuda. Voy a pedir ayuda porque Juanma, nuestro tesorero, Juan Manuel Mulet, pues le conoce mucho mejor que yo y está mucho más acreditado para presentarle como se merece. Así que yo os dejo con Juanma, con esta primera ponencia. Os doy las gracias por estar aquí, os deseo que lo paséis estupendamente bien, lo mejor que podáis, que aprendáis un montón y nos vemos por aquí. Muchísimas gracias. Buenos días. Antonio lleva agobiado un año, no es solo ahora. ¿Y por qué lo digo? Porque hace un año más o menos salíamos de la asamblea del año pasado y ya Antonio nos dice, ¿y la del año que viene qué? Digo, tío, espérate que no me he subido al AVE todavía. Pues deberíamos hablar de inteligencia artificial, de inteligencia aumentada y del ser humano y de no sé qué y cuántos. Y digo, ostras, oye, sí, creo que sí. Creo que además deberíamos empezar dentro de un año, cuidado, que estoy hablando, con alguien que pudiera ver todo esto de la inteligencia artificial desde un enfoque quizá no técnico exclusivamente, quizá un enfoque humano, humanista. ¿Y dónde sacamos un tío que sepa de inteligencia artificial, que tenga un... Y dije, coño, si yo lo conozco. Entonces propuse que una persona que está aquí, que ahora sale, que se llama José Luis Portero, que es director médico en Abbott, Diabetes Healthcare y Iberia, algo así, ¿vale? Pero es que eso es lo de menos, porque viene a otra cosa, no viene solamente a la parte técnica. Es médico internista, 25 años de profesión y de experiencia en España y en países, entre ellos del tercer mundo también, para que veáis, ¿no?, cómo pudo eso también ayudarle dentro de ese desarrollo de una humanidad. Además es filósofo, y no filósofo como yo, que me las doy, sino que él que ha hecho la carrera. Tiene también título en bioinformática y le he visto presentar. Entonces creo que podía ser un comienzo a la asamblea distinto, interesante y que además nos haga pensar en todo esto desde una óptica un poco distinta, ¿no? Decía un señor, lo dice, que se llama Darío Stezanheimer, no hay quien lo pronuncie, que la filosofía es rascarse donde no pica. Entonces vamos a ver si conseguimos con José Luis que nos incite también a rascarnos donde no pica. Y supongo que también habéis oído alguna vez eso de a hombros de gigantes, ¿no?, que se le atribuye a Newton, aunque Newton no fue el primero que lo dijo, venía de un filósofo neoplatónico anterior. Y creo que con este ratito, pues a lo mejor podemos también, porque es lo que queremos hacer con la inteligencia artificial, ¿no?, auparnos a ella para ir más allá de la propia genética humana, ¿no?, pero basándonos en ella. Así que, sin más dilación, y ya os dejo en paz, os pido un aplauso para un gigante y espero que así, al final de todo esto, también todos tengamos esa misma sensación que tengo yo. José Luis, bienvenido, muchas gracias y adelante. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Antonio, por la invitación, a INFA, por estar aquí. Y he tenido la suerte de vivir la inteligencia artificial desde varios aspectos diferentes, desde un punto de vista técnico, porque cuando yo entré en el mundo de la bioinformática era el momento en el que se recupera la inteligencia artificial, desde el punto de vista de la medicina, practicando la medicina, trabajando en la industria farmacéutica, y luego desde el punto de vista de la filosofía, que es a lo que me dedico por las tardes cuando vuelvo a mi casa. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a hablar de inteligencia artificial y de humanidad. Y quiero que quede claro de qué hablamos cuando hablamos de estas cosas. Cuando hablamos de humanidad, si recurrimos a la Real Academia Española, vemos que entendemos varias cosas. Una de las cosas que nos va a preocupar es el género humano. Nosotros, como especie, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Va a acabar la inteligencia artificial con nosotros o nosotros vamos a acabar con ella? Y lo siguiente es esa cosa cuando decimos de esta persona, qué humana que es. Es una cosa que me ha llamado siempre mucho la atención y digo, humana, entendemos humanidad por una persona que es sensible, compasiva, que es benigna, mansa, afabilidad, y digo, pues aquí nos dejamos 2/3 de la humanidad fuera. Entonces, vamos a ser más inclusivos. Me gusta mucho porque la cuarta acepción en el diccionario nos dice que humanidad es fragilidad o flaqueza propia del ser humano. Eso sí que es interesante, eso sí que nos define. Pero lo que más nos define a nosotros es que somos contradictorios y ambivalentes.
Hasta ahora nadie ha demostrado que Adolf Hitler y la Madre Teresa de Calcuta pertenezcan a especies diferentes. Pertenecen a la misma especie. La fábrica del bien y del mal es exactamente la misma fábrica. Entonces debemos tener en cuenta esas contradicciones y ambivalencia, porque cuando hablamos de inteligencia artificial, vámonos a este resumen de lo que sería la especialidad, es una disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a la que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Es decir, aquí no estamos inventando nada nuevo. Aquí lo que queremos copiar es a la mente humana. Por lo tanto, tenemos que conocer esa mente humana y cómo se comportan los humanos. ¿Y por qué estamos hablando? ¿Es que acaso tengo una mala mañana? ¿Por qué tenemos que empezar a las 9 de la mañana diciendo si nos va a destruir la inteligencia artificial? No, esto no es casualidad. Esto no es que lo estemos diciendo nosotros. Esto lo está diciendo la gente que está creando la inteligencia artificial. A este señor lo conocéis porque sale cada 2 por 3 en las noticias. Es Sam Altman, el director de OpenAI, que es la compañía que ha creado ChatGPT, que es lo que ha conseguido realmente democratizar la inteligencia artificial. Estamos aquí por el ChatGPT, porque si no, no estaríamos hablando de inteligencia artificial. ¿Y qué nos dice el señor Altman? Pues el señor Altman nos dice que la inteligencia artificial puede llevar a la extinción de la humanidad y que es una advertencia a los expertos. O sea, ellos que están creando la inteligencia artificial, que saben lo que tienen entre manos, nos están diciendo, ojo, que esto nos va a dar muchísimos problemas. Y lo primero que han hecho es crear un centro, el Centro para la Seguridad de la Inteligencia Artificial. Y ahí han ido todos. O sea, no hay nadie que se haya quedado fuera. Entonces, la primera cosa que podemos pensar, ¿por qué estos señores tienen tanto interés en crear este problema, ¿no? En darnos esta visión tan pesimista de inteligencia artificial? Pues el motivo estratégico está claro. Crean el problema, ellos definen la regulación y ellos tienen la capacidad de que dentro de la regulación se queden exclusivamente ellos. O sea, eso es una técnica monopolística que se ha visto en otras circunstancias. Y fijaros, el año pasado le dan el Premio Nobel de Física a este señor, a Geoffrey Hinton, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, uno entre los muchísimos padres, porque aquí realmente estamos hablando de algo que se ha creado entre muchísimas personas. ¿Qué es lo que ocurre con Geoffrey Hinton? Bueno, primero ha renunciado a un altísimo cargo en Google y de repente nos dice que, ojo, mi suposición es que dentro de 5 o 20 años habrá una probabilidad del 50% de que tengamos que afrontar el problema de que la inteligencia artificial intente tomar el control de nuestras vidas. Claro, y le dicen, entonces, señor, si usted vio eso, ¿por qué lo creó? Y dice, bueno, ¿por qué impulsó una tecnología que ahora le preocupa? Y dice, me consuelo con la excusa normal. Si no lo hubiera hecho yo, lo habría hecho alguien más. La verdad es que estas personas son extraordinariamente inteligentes. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en el fondo lo que estamos viendo es, qué curioso, ¿no? ChatGPT sale a finales del 2022, la película del año en 2023 fue Oppenheimer, que supongo que muchos de vosotros la habéis visto. Y si no la habéis visto, ya os estáis buscando las maneras para verla. Es muy interesante porque Oppenheimer, la película, vino después de que Oppenheimer volviese de nuevo a la vida con su biografía, una biografía que se le llamó el Prometeo americano. ¿Sabéis quién es Oppenheimer? Fue el director del Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan lo que hizo es investigar cómo se podía hacer una bomba atómica y entonces tuvo un final muy desgraciado Oppenheimer, porque después de ser un héroe, consiguen dominar, ¿no?, todas las fuerzas que rigen el universo. Eso se lo pone en manos de los hombres, de ahí viene el concepto de Prometeo. Y Oppenheimer al final acabó realmente muy mal porque se le culpó de que todo lo había hecho por vanidad, ¿no? Cuando realmente era una persona muy comprometida y que lo que quería era que acabase la guerra y se evitasen el máximo número de muertes. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué esto está en comunicación? Porque en el fondo lo que estamos viendo, nuestra relación con la tecnología es una relación que solo lo puede explicar el mito. El problema que tenemos, yo que vengo de la ciencia, es que la ciencia ha hecho mucho daño, porque ha destruido esa parte realmente humana que contaba los mitos, y los mitos eran conocimiento. Y aquí tenemos a Prometeo. ¿Quién era Prometeo? Prometeo tenía un hermano, Epimeteo, los dos eran titanes.
vivían realmente bien, y los dioses les encargan que tienen que repartir los dones entre todas las formas de vida, ¿no?, que habitan en la tierra. Entonces Epimeteo, que era mucho más echado para adelante que Prometeo, se pone a distribuir y le caen muy bien los animales y dice: yo le voy a dar todo a los animales, quiero que sean fuertes, quiero que sean realmente valientes, no quiero que dominen la naturaleza. Prometeo, que se quedó 2 pasos atrás, ve que esas pobres criaturas humanas, ¿no?, indefensas, se quedan sin nada y decide rebelarse. Y decide rebelarse de la siguiente forma: roba el fuego a los dioses, aquí lo vemos representado, y lo que roba, generalmente nos centramos en el mito, en el fuego, pero lo que realmente roba es el conocimiento de Atenea. Y realmente lo que significa ese fuego es cómo nos entrega ese conocimiento, que hasta entonces solamente estaba en posesión de los dioses, nos lo entrega a los seres humanos. Por tanto, la tecnología, el conocimiento que nos viene a través de la tecnología, siempre ha servido para contrarrestar esa especificidad tan humana que es la debilidad, la vulnerabilidad. ¿Qué acontece? Después de hacer esto, sufre el mayor de los castigos. Zeus se cabrea, y cuando se cabrea Zeus, realmente se cabrea de verdad, y lo que hace es que lo encadena en una montaña y le somete a un tratamiento hepático, que consiste en lo siguiente: que un águila se come todos los días su hígado y por la noche se regenera. Eso sería importante ver, porque ya tenían conocimientos de medicina regenerativa. Se regenera el hígado para que de nuevo vuelva el águila a comerle en una tortura eterna. Por tanto, tenemos en nuestra psique, tenemos en nuestra cultura, sobre todo en la cultura occidental, la idea de que el conocimiento, la tecnología, siempre va asociada al castigo. ¿Y qué riesgo prometeico observamos en la tecnología? Bueno, esto ha sido muy bien tratado en la filosofía. Gunther Anders fue un filósofo alemán que era realmente muy inteligente, pero lo que más destaca en su biografía es que fue el primer marido de Hannah Arendt, una de las filósofas políticas más importantes del siglo XXI, creadora del concepto de la banalidad del mal. Si no la habéis leído, es muy interesante que la leáis. Y tiene este libro de la obsolescencia del hombre, que ya en 1956 se tenía una altísima preocupación. Ya había ocurrido el uso de las bombas atómicas, entrábamos en una fase donde aparecían los primeros computadores, y se preocupaba porque decía que tenemos máquinas que no comprendemos. Esto es una de las cosas que con la inteligencia artificial son las cosas a las que nos tenemos que acostumbrar. Y que fabricábamos más rápido de lo que podemos pensar éticamente. Aquí también empezamos a encontrar un desbalance, ¿no?, entre el progreso científico y nuestra capacidad de adecuarnos éticamente a él. Pero lo principal es Hans Jonas, filósofo alemán, ¿no?, que en 1979 escribe este importantísimo libro que se llama El principio de responsabilidad, que se utiliza muchas veces en algunas de las cláusulas. Cuando no sabemos qué hacer, siempre recurrimos al principio de responsabilidad, que dice que las decisiones técnicas ya no afectan solo a los individuos, sino al futuro de la humanidad y al planeta. Entonces, se tiene que tomar en consideración siempre que tomamos una decisión técnica que este tipo de decisiones tienen una amplitud que va más allá del individuo. Y aquí es de nuevo donde se pone en juego, ¿no?, cuál es nuestro futuro como especie humana. ¿Y qué es lo que ocurre dentro del campo de la inteligencia artificial? El campo de la inteligencia artificial está preocupado por 2 cosas. Uno, la aparición de la superinteligencia, y lo segundo, por la singularidad tecnológica. No sé si habéis oído hablar de este término, pero es esencial. Ahora veremos en qué consiste la singularidad, pero os lo voy a adelantar. Simplemente es el momento en el que las máquinas van a ser más inteligentes que los seres humanos, pueden tomar sus propias decisiones e incluso decidir su propio destino. Y fijaros, esto ya viene de lejos, viene de los años 50, John von Neumann, un matemático brillantísimo, ya nos hablaba del peligroso camino que estamos recorriendo. Nos vamos hacia un progreso que es incontrolable e incomprensible. De nuevo, no aparecen los mismos términos, ¿no? Vamos hacia un aire de incertidumbre. En 1960, John Irving nos habla que va a existir una explosión de inteligencia y que esta explosión de inteligencia va a hacer que creemos una máquina ultrainteligente y que esa será la última máquina que cree el ser humano.
que a partir de ahí las máquinas serán capaces de crear otras máquinas. Aparece el nombre de singularidad por Bernard Winch, en lo que nos habla ya en 1993, la IA superará a los humanos en inteligencia y pone una fecha, en 2030, estamos casi a punto. Durante los años 90 aparece lo que es la persona más representativa, la que ha llevado este nombre de singularidad tecnológica, la ha popularizado a través de sus libros. Supongo muchos de vosotros lo conoceréis, es Ray Kurzweil. Actualmente es el ingeniero jefe de inteligencia artificial en Google, es el responsable de que tengamos DeepMind, de que tengamos Gemini. Y lo que nos dice Kurzweil es que estamos en un mundo de aceleración tecnológica y que ese impacto que va a tener esa aceleración tecnológica en la conciencia humana está por descubrir. Nos hablaba en 1999 de una cosa muy interesante, que era del espíritu de las máquinas, ¿no? Que deberíamos comprender el espíritu de las máquinas. En 2005 actualizó sus teorías y ya nos dio una fecha, dio la fecha de la singularidad, ese momento en que las máquinas ya superan al ser humano, toman su propio destino, lo puso en 2045. Es muy curioso porque en 2005 estábamos a punto de recuperar la inteligencia artificial. Hubo unos años muy malos en los cuales las redes neuronales que hacíamos para hacer los estudios de inteligencia artificial tenían un proceso de decaimiento. Esto se logró revertir posteriormente, pero en aquel momento la sensación que teníamos es que íbamos a tener que recorrer un larguísimo trecho hasta llegar a esa singularidad. Y ya nos hablaba de la fusión entre ser humano y máquina. En 2010 se crea la Universidad Singularity University, la crea el propio Kurzweil y junto a Peter Diamandis. De la Singular University, lo más significativo es que nos dice, cuando empecemos a utilizar esta superinteligencia, inteligencia artificial, nos vamos a ir hacia una sociedad exponencial, ¿no? Donde vamos a tener crecimientos exponenciales. Hasta ahora, desde 2010, lo único que he visto de crecimiento exponencial en la Singularity University son las fees que hay que pagar por hacer sus cursos. Y realmente, digamos, no ha dado todo lo que se esperaba de ellos. Por tanto, tenemos que ser también un poquito conservadores en nuestras predicciones. En 2022 aparece el ChatGPT. El ChatGPT es un producto de ingeniería social. Es la primera vez que vamos a utilizar la inteligencia artificial y nosotros simplemente lo que estamos haciendo es colaborando a su entrenamiento. ChatGPT no tiene ya nada más con qué entrenarse y tiene una oportunidad enorme de utilizarnos a todos nosotros, no como conejillos de indias. Y en el 2024, Ray Kurzweil ha actualizado su visión de la singularidad. Esta vez ya no está el punto en el 2045, ya está el punto en el 2029. Veis que se va estrechando, ¿no? Los años que nos quedan de libertad humana. Y nos habla de que la singularidad va a ser el punto crítico de la historia de la humanidad. Pues parece que estamos metidos en un buen lío. Vamos a ver qué ocurre. Cuando vemos la tecnología, lo primero que estamos haciendo es una transferencia enorme freudiana, ¿no? Cuando nos presentamos los humanos frente a las máquinas, ¿qué hacemos? Lo primero que pensamos, si se crean mentes no humanas, con el tiempo no podrían superarnos en número, inteligencia, obsolescencia, reemplazo, esto nos va a dejar fuera. ¿Por qué pensamos eso? Porque eso es lo que hemos hecho nosotros con otras especies, ni más ni menos. Y cuando hablamos de superinteligencia, hablamos de especie dominante. Nosotros somos una especie dominante y tenemos mucha experiencia de ellos. Y una especie dominante, ¿por qué se caracteriza? Porque la dominación es equivalente al poder y el poder es equivalente al abuso del poder. Y eso es lo que tenemos de las máquinas, lo que nosotros hemos hecho en este mundo. Y una especie dominante se caracteriza por tener alta abundancia, ejercer una influencia significativa, adaptarse mejor a su entorno, tener mayor resistencia, menor probabilidad de extinción.
O sea, le estamos transfiriendo toda nuestra experiencia biológica, todo lo que nosotros hemos hecho como especie dominante, una especie dominante que ha abusado de su poder, se lo estamos transfiriendo a las máquinas. Y esa transferencia es lo que vemos de nuevo, y ese es el sentimiento de temor que tenemos ante este tipo de tecnologías. Pero también hay que preguntarse desde un punto de vista técnico. Muy bien, hemos dicho que queremos crear algo semejante a la mente humana. Pero, ¿es posible crear algo semejante a la mente humana? Pues vamos a ver las diferencias que hay entre la inteligencia artificial y la mente humana. Fijaros, la inteligencia artificial es algo computacional. Utiliza algoritmos y modelos matemáticos. Pues muy bien, nosotros nos parecemos a la inteligencia artificial como un huevo a una castaña. Porque nosotros no somos computacionales. Nosotros no somos experienciales. Hay un concepto filosófico que nunca ha permeado en la neurociencia, ellos se lo pierden, que se llama el qualia. Nosotros, cuando generamos la consciencia, lo que generamos son cualidades subjetivas de experiencias personales. El 99% del funcionamiento de nuestra mente es inconsciente. Más es un funcionamiento que si hiciésemos el símil de un ordenador es en paralelo. Hay muchos procesos que se van dando y no tienen ninguna conexión entre ellos. Eso aflora la consciencia. La consciencia es simplemente un 1%, que en filosofía se llama el 1% de libertad, porque realmente tenemos un margen muy estrecho para razonar. Y todo ese razonamiento lo hacemos teñido de emociones. Siempre son cualidades subjetivas. Sería muy difícil que me pudieseis explicar cómo veis vosotros el color rojo, cómo sentís el dolor. Tenemos un problema extraordinariamente difícil de llevar nuestro mundo interior al mundo del lenguaje para comunicar. Y de ahí vienen los grandes malentendidos de la humanidad. Como os fijáis, la inteligencia artificial utiliza datos. No hay inteligencia artificial sin datos, y no datos, sin muchos datos. Ese famoso Big Data. Nosotros no necesitamos datos, nosotros necesitamos contexto social y necesitamos tirar de nuestro aprendizaje evolutivo. Por otra parte, la inteligencia artificial busca patrones. Nosotros no buscamos patrones. Bueno, somos pésimos en la búsqueda de patrones. Pésimos. Nosotros lo que queremos es contextualizar la información y priorizar la información. Hacernos más o menos una idea de qué va esto. Sin más. Fijaros, a la inteligencia artificial todo esto le cuesta una altísima energía. Ya estamos hablando de que necesitamos centrales nucleares. Eso es para... Siento mucho teneros a vosotros aquí olvidados. Yo no sé por qué me centro aquí, porque soy diestro, creo que es. ¿Qué es lo que ocurre? Necesita una altísima energía, ¿no? para desarrollarse. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaros, nuestra mente se maneja entre 20 y 30 vatios. Fijaros, con el 2% de peso que tiene el cerebro, se lleva por delante el 20, 25, hasta el 30% de la energía cuando se pone a pensar. Además, solo come glucosa, come otras cosas, pero la glucosa le encanta. O sea, con un bajísimo nivel de energía tenemos un rendimiento fantástico, solo para hacernos esa idea y más o menos sobrevivir. Y no nos ha ido mal. Los dos aprendemos por imitación. Y lo más importante que es que mientras la inteligencia artificial encuentra la mejor solución dentro de un marco predefinido, nosotros nos dedicamos a otras cosas. Nosotros imaginamos, ahora me puedo imaginar que cada uno estará en su mundo ahora de una forma diferente. Nosotros nos dedicamos a sentir, nos dedicamos a crear y nuestro deporte favorito, que es equivocarnos. La gran diferencia es que mientras la inteligencia artificial necesita un propósito, tú le tienes que decir lo que tienes que hacer, nosotros no vamos de propósito, se nos da también fatal. Nosotros vamos de adaptarnos y sobrevivir. Y por eso estamos aquí. Por eso es fundamental, se equivocaron muchísimo en el nombre, no somos Homo qualia, somos realmente, no somos Homo sapiens, somos esos Homo qualia, somos seres subjetivos. Y el ejemplo que os ponía, ¿no? El ejemplo de los colores. Es muy difícil que alguien pueda expresar cómo ve el color, ¿no? O cómo piensa al final. Es muy difícil, porque realmente son experiencias subjetivas, que son como el Documento Nacional de Identidad.
intransferibles. Y hay un filósofo español, poeta también, que lo ha expresado mejor que yo. Cuando le preguntaban a José Bergamín que era demasiado subjetivo, siempre respondía: si me hubieran hecho objeto, sería objetivo, pero me hicieron sujeto, por tanto, soy subjetivo. No podemos escapar de la subjetividad. Y eso sí que nos hace ser humanos. Es algo que deberíamos incorporar en el diccionario de la Real Academia Española. Y nuestro problema es que decimos, nosotros queremos hacer un símil, ¿no?, de inteligencia artificial respecto a nuestra mente humana. Pero nosotros, ¿qué conocemos de la mente humana? ¿Qué conocemos de la consciencia? La consciencia sigue siendo uno de los grandes enigmas de la humanidad. Y fijaros, siempre ha habido un gran problema filosófico entre el comportamiento del cuerpo y del alma. Qué palabra tan bonita. Ahora lo sustituimos por mente, que no tiene, vamos, no le llega ni a la altura del betún. Pero de los tiempos de René Descartes sabemos que ahí hay dos cosas diferentes. René Descartes decía que hay algo que piensa y que es inasible, y le llamaba la res cogitans, y algo material, nuestro cuerpo, que funciona biológicamente, que le llamaba la res extensa. Y él pensaba que eran cosas totalmente diferentes. Llegamos a nuestro mundo actual, muy científico, materialista, y nos dice, todo eso son bobadas, esas tonterías de la mente. Además, Descartes pensaba que el alma estaba en la glándula pineal. Qué bonito, no será verdad, pero realmente poético lo es. En nuestra actualidad, nosotros pensamos que nuestra conciencia es algo que surge de la mente, de la complejidad de la mente, pero no tenemos ni idea de cómo explicarlo, menos todavía de cómo se genera. Existen teorías actualmente que nos dicen que quizás la conciencia sea una de las partes fundamentales de la materia, como es, por ejemplo, la masa, que sea una característica, y que todo lo existente tenga alguna forma de conciencia, y que nuestra conciencia simplemente sea una forma de esas conciencias complejas que se pueden dar en la naturaleza, pero que al final esto consista en una propiedad fundamental de la materia, y no van del todo desencaminados. Y por último, la nueva gran teoría que nos dice que es imposible que tuviésemos conciencia si no tenemos un cuerpo que interactúa con el medio ambiente. Y esto se le llama enactivismo, se le llama la cognición corporizada del cuerpo. Todo ello son teorías que tienen más preguntas que respuestas, pero es interesante porque nos abren la mente más allá de la simple respuesta cientifista materialista. Y al final nos preguntamos, ¿la conciencia humana es emergente o fundacional? ¿Sabéis lo que es una propiedad emergente? Una propiedad emergente es que 1 más 1 es igual a 4. ¿Qué quiere decir? Son aquellas propiedades en las cuales la suma de los integrantes que hacen que se genere esa propiedad son menores al resultado que tienes. Desde luego, no podrías explicar cada neurona su funcionamiento, no tiene nada que ver con la emergencia de la consciencia. Hay un salto cuantitativo que hace que sumar la acción de diferentes neuronas no nos dé exactamente, no nos produzca la aparición de la conciencia. Entonces, no sabemos si es algo emergente, si es algo fundacional, como os hablaba anteriormente el panpsiquismo, si es parte fundacional de la materia. Y no sabemos si esto puede surgir de una máquina, porque si realmente pensamos como ahora que es una actividad computacional y que todo depende de la complejidad de esa computación, si nos pusiésemos a los grandes supercomputadores actuales que tienen una enorme capacidad de computación, de ahí debería emerger una conciencia. Hasta ahora ningún ordenador computacional nos ha dicho que le haya emergido conciencia alguna. ¿Y dónde está eso? Nosotros ahora mismo estamos en un juego que el gran Alan Turing llamaba el juego de la imitación. No tenemos otro remedio que intentar crear la inteligencia artificial a imitación de lo que observamos en nuestros procesos mal llamados computacionales de nuestra mente. Entonces, Alan Turing nos decía ya en los años 50 que el único remedio que tenemos es simular en una máquina lo que ocurre en nuestra mente. Creo que todo el mundo está consciente de quién es Alan Turing. Alan Turing durante la Segunda Guerra Mundial dirigió un equipo de investigación que hizo que se consiguiese averiguar el código Enigma. El código Enigma era el código criptográfico que utilizaba Alemania para sus comunicaciones de guerra.
Ellos lo consiguieron con una máquina computacional y una excelente película que se llama The Imitation Game, precisamente en inglés. No sé qué título pone en español, yo no sé por qué le cambian las películas en español, entonces pierde el sentido. Y este sí que realmente es el padre de la computación actual. Y hay una cosa muy curiosa, tenía un gran problema, era una persona que era homosexual en un tiempo durísimo para los homosexuales en Gran Bretaña, estuvo perseguido, fue encarcelado por tener una relación con un chico de 19 años y un día se lo encontraron muerto en su casa. Cuando fueron a su casa se encontraron una manzana que estaba mordida y dentro de la manzana la policía dice que encontró cianuro y que por tanto fue un suicidio. No sabemos qué pudo acontecer realmente porque realmente pudo ser un complot de la policía y alguien le forzó a suicidarse. Y curiosamente, veis que el símbolo de Apple es una manzana mordida. Muchos han dicho que esto era un homenaje a Alan Turing y al padre de la computación. Apple lo niega totalmente, pero nosotros siempre nos quedamos con la poesía. Entonces, poesía 1, ciencia 0, nos creemos eso. Cada vez que veáis la manzanita de Apple, os acordáis de Alan Turing y de su trágica muerte envenenado por una manzana con cianuro. ¿Y qué es lo que ocurre? Aquí está la parte esencial que quiero que comprendáis. En una cosa nos parecemos la inteligencia artificial y nosotros, y es en la mímesis. La mímesis es el origen compartido del aprendizaje humano y artificial. Platón y Aristóteles ya nos decían que éramos un animal mimético. Nos hemos quedado más aprendiéndonos lo de Aristóteles y un animal social. Pero lo más importante que tenemos que comprender de nuestra naturaleza humana es esa mímesis. Nosotros actuamos por mimetismo. Y la inteligencia artificial en sí es un sistema mimético. Intenta establecer correlaciones estadísticas, imitación de patrones. Dentro de la inteligencia artificial hay muchísima estadística, muchísimos números. Nosotros lo que ocurre es que pensamos menos de lo que creemos y entendemos menos de lo que actuamos. Y lo que sí que sabemos en nuestra evolución es que al final no sobreviven los más sabios, no ha sobrevivido ese Homo sapiens. Al final sobreviven los que mejor se adaptan. Y muchas veces la sabiduría lo que te hace es que te inadaptes muchísimo mejor. Entonces entramos en el núcleo fundamental, esa mímesis, esa imitación. Estamos diciendo, la inteligencia artificial quiere imitar a la mente. Y los seres humanos, la mente de los seres humanos, lo que quiere imitar es a otras mentes. Y fijaros, la imitación la utilizamos para el aprendizaje de habilidades y comportamientos. ¿Cuántas cosas sabes por ti mismo? ¿Y cuántas cosas las sabes porque las estás imitando de otros? El desarrollo social y emocional. ¿Cómo aprendemos a comportarnos? Aprendemos a comportarnos según se comportan otros. Y ahora nos estamos comportando en este medio social de una forma, imitamos, y todo el mundo está serio y mirando, yo también estoy serio y mirando. ¿Cómo hemos aprendido la comunicación? ¿Acaso vuestros padres iban con un tratado de gramática para enseñaros a hablar? No. Si mamá decía, di mamá, tú decías mamá. Si papá decía, di papá, pues papá. Aprendemos por imitación. Y no hay cultura sin mímesis. ¿En qué consiste la cultura? La cultura es, pues estamos en Sevilla y en Sevilla se hacen las cosas de tal forma. Ayer estaba en Oviedo, pues en Oviedo se hacen las cosas de tal forma. Porque unos nos imitamos a otros. No puede existir cultura sin esa mímesis, sin esa imitación de los demás. Y de ahí viene el término de meme, que no son las chorradas que existen actualmente en las redes sociales. Meme sería a la cultura lo que el gen es a la biología. Sería esa unidad de información cultural que se transmite entre todos nosotros y que lo que hace la cultura es generar cohesión. A base de imitarnos podemos crear grupos sociales. Si cada uno fuésemos muy de nuestro padre y de nuestra madre, que lo somos, pero eso lo hacemos en casa, no podríamos tener una vida social. Y os recomiendo vivamente la lectura de este gran filósofo, René Girard. Y fijar lo que dice René Girard en su libro El chivo expiatorio. Nos dicen, imitamos los deseos de los otros. Roquefoucauld en sus máximas era muchísimo más duro y decía, muchísimas personas no conocerían lo que es el amor si no le hubiesen contado lo que es el amor.
Entonces, imitamos los deseos de los otros. Claro, cuando varios desean las mismas cosas, surge el conflicto. ¿Quién se queda con la cosa en sí? Y de ahí surge la violencia social. Frente a la violencia social, para controlarla, aparece el sacrificio. Tenemos la manía de elegir un chivo expiatorio, que para más INRI es una persona inocente, para solucionar este conflicto de imitación y de deseo y de competir por los deseos. El mito estaría precisamente para ocultar este principio fundacional, para que no nos enterásemos de dónde surgen nuestros conflictos, y al final la religión serviría para controlar esta violencia mimética. Es interesantísimo y se explican muchísimas de las cosas de las que nos ocurren en sociedad porque no somos conscientes de esta capacidad mimética que tenemos todos nosotros, ¿no? De que realmente imitamos a los demás para integrarnos en la sociedad. Y la inteligencia artificial ahora mismo se está convirtiendo en nuestro chivo expiatorio de nuestra angustia contemporánea. Fijaros, creamos la inteligencia artificial como espejo de nosotros, la IA nos imita, nosotros volvemos a imitar a la IA, competimos por los mismos deseos, hay una rivalidad creciente, ¡fa! Y aparece el chivo expiatorio. Y decimos, la culpa la tiene la inteligencia artificial. La IA va a destruir la humanidad, las máquinas nos quitarán el alma, es culpa del algoritmo. La mímesis es adaptación y al mismo tiempo la adaptación es evolución. ¿Y cómo tenemos que entender todo esto? Nosotros, a través de la tecnología, el lenguaje y las matemáticas, lo que hacemos es imitar. Con la tecnología imitamos la naturaleza. Con el lenguaje hacemos una imitación de lo que hay en nuestros pensamientos. Con las matemáticas hacemos una imitación de lo que es el orden del mundo. Y estamos fundamentando nuestra inteligencia en estas imitaciones. La inteligencia artificial lo que sería es una herramienta metacognitiva para proporcionarnos ese gran salto adelante, para pasar de la comprensión a la sabiduría, para realmente poder tener la capacidad de ser Homo sapiens. El que sabe no es el que tiene información, sino el que sabe utilizar la información, el que es coherente. Pero hemos dicho que somos contradictorios y ambivalentes. La inteligencia artificial es una fuerza evolutiva, no es simplemente una tecnología. Está aquí para guiar su propia evolución y la de los seres humanos. Y la evolución lo que siempre busca son posibilidades. ¿Y qué evolución vamos a ver? Pues vamos a ver cómo ese pobre Homo sapiens, vamos a llamarle Homo qualia, se transforma en un Homo cyberneticus. Es lo próximo que nos toca, tener una serie de adaptaciones tecnológicas unidas a nuestro cuerpo que nos permitan aumentar, no solo cognitivamente, sino tener más fuerzas e ir más allá. Pero claro, el Homo cyberneticus va a tener por evolución, va a seguir el camino de convertirse en una máquina inteligente. Va a ver que toda esa parte biológica que arrastraba va a ser una debilidad para él. Esa máquina inteligente es la que está preparada para conquistar el universo. Y esa máquina inteligente, cuando se enfrente a otros mundos, quizás haga una máquina híbridus, necesite otro tipo de tecnologías, quizás otro tipo de biologías, pues a lo mejor no basada en el carbono, pero basada en el azufre, otro tipo de cosas complementarias. Pero realmente quizás nos podemos encontrar la sorpresa de que al final Dios no estuviese al inicio de la historia del universo, sino que Dios estuviese justo al final. Y Dios fuese esa expresión de esa superinteligencia. Al final de la historia, Homo qualia se quedará como el nuevo Neandertal. El impacto de la IA sobre nuestra mente, fundamental. ¡Qué problemón tenemos ahora! Desplazamiento de funciones cognitivas. Vale, si tú no estás utilizando la memoria, el análisis, la búsqueda, la redacción, la síntesis, porque todo lo hace ChatGPT, ¿qué va a ser de ti? Si no lo usas, lo pierdes. Cambio en la atención y el pensamiento profundo. ¿Pero qué voy a decir de esto? Si cada vez que doy una charla veo a los residentes MIR que tienen 20 y tantos años, si ninguno me hace ni puñetero caso. Están todos ahí con sus teléfonos. Era increíble. La experiencia de ayer de Oviedo realmente fue increíble, ¿no? Fragmentación, velocidad, gratificación inmediata. Reconfiguración de la creatividad. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué haces si eres capaz de crear sin dominar el oficio? Que la gente está presentando unos trabajos en la ESO que no veas. Ni Shakespeare. Y no tienen ni puñetería de nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo reconfiguramos la creatividad?
Impacto en la identidad del pensamiento crítico. Ya cuando empezamos a confundir la verdad con lo que es probable, ya vamos por mal camino. Entonces, ¿vamos a usar la inteligencia artificial para pensar o para dejar de pensar? Bueno, los jóvenes lo han decidido, para dejar de pensar. ¿Estamos preparados para la IA? Pues claro que no. Pero si nunca hemos estado preparados para nada. Porque el ser humano es alguien que se caracteriza precisamente por no tener preparación ninguna. Si es que no las ve venir. Solamente pensar en vuestras vidas. A que no las vemos venir, ¿eh? Mira, os reís todos, me dieron la razón. Hay falta de preparación educativa y laboral. No tenemos la capacidad de liderazgo de cómo llevar estas tecnologías, ¿no?, desde el punto de vista técnico y político. Hay falta de participación democrática. Hay falta de igualdad de acceso. Hay falta de propósito. Pero ¿para qué narices queremos esto? Me hace mucha gracia esa cursilada que se nos dice a los médicos. Es que vais a tener más tiempos para ser humanos. Por Dios. O sea, resulta que es que me quites el ordenador, me quitas el ordenador, ya no tengo que escribir ahí y de repente me vuelvo humano. Quizás el problema esté en otro sitio. Y al final acabamos aquí. Como no tenemos ni idea, oye, vamos a preguntarle al ChatGPT. Y está todo el mundo ahí, venga, a darle, para cualquier cosa. Oye, ¿tú crees que me debería separar? A ver, te lo voy a explicar, mira. Te voy a explicar en qué estoy, Esto es verídico. Un paciente me ha mandado y me dice, es que me ha abierto las puertas del conocimiento. Bueno, se acabó no separando, para contar el final de la historia. Espíritu de nuestro tiempo. Vivimos una ansiedad existencial. Sí, es eso que no sabéis qué os pasa cuando volvéis a casa. Se llama ansiedad existencial. Hay una apatía digitalizada. Y venga, darle el teléfono. Y al scroll. Y aquello nunca se acaba, ¿sabes? Porque claro, si tuviese un fin, pero le das. Pues esa es la apatía digitalizada. El hedonismo dopaminérgico. Tiene que ser algo rápido, ¿sabes? Que nos ponga a tono, tal. Y luego, claro, la siguiente dosis. Porque esto es heroína pura. Hay una fatiga informativa, pero ya que más os da todo. O sea que mañana vamos a estar aquí a 45 grados fritos y no sé qué, no sé cuándo. Os da igual, porque eso se os mezcla con Israel, que si el Elon Musk se ha decidido ir de la Casa Blanca, que si no sé qué. O sea, aparte de las 40.000 cosas que nos aturullan en el trabajo, tenemos una fatiga informativa que da igual lo que nos digan, ¿sabes? Porque ya no nos llega. Hay una nostalgia espiritual. Llamarle mindfulness, lo que queráis. Nos agarramos a lo que sea. Tuve un colega médico tailandés que pasaba por Madrid y entonces le invité a comer y demás y se quedaba flipado de que íbamos pasando por las típicas tiendas de decoración y todo estaba lleno de budas. Y dice, ¿pero qué os pasa aquí? ¿Os habéis vuelto budistas? Digo, aquí budistas hay 4, ¿sabes? Pero las tiendas a tope, todo con su budita ahí en casa y nos reconforta un montón. Nostalgia espiritual. Colapso. Joder, pues si estamos a punto de colapsar. Sí, menuda suerte que tenemos electricidad hoy aquí, ¿no? Colapso ecológico, a la mierda todo. Social. ¡Buah! Es total. Económico, todos pobres, o sea, increíble. Luego, narrativas colectivas. Porque ¿cómo vas a hablar de progreso, nación, religión, mercado? Pero si eso aquello ya no tiene ningún sentido. Y estamos en una terrible identidad líquida. Te crees que eres heterosexual, pero después resulta que, no sé, sale una categoría y dices, ya no sé ni lo que soy. Claro, pero porque nos pasa, si veis la historia, cada principio de siglo los pasamos canutas. Esos 25, 30 años los pasamos mal en el siglo XX, en el siglo XIX, en el XVIII, y lo estamos pasando mal en el siglo XXI, porque necesitamos una reinvención moral y cultural. Retos a los que nos enfrentamos. Más importante, desinformación. Inteligencia artificial ahora es sinónimo de desinformación. Colapso del mercado laboral. Oye, que nos podemos quedar sin trabajo, ¿eh? Impacto en la educación. ¿Pero qué va a ser de esas criaturas, sabes, presentando esos trabajos y no teniendo ni puñetera idea de nada? Y lo único queriéndose hacer un selfie, ¿sabes? Porque la influencer no sé qué, se ha ido a una montaña de Oviedo. Eso lo viví ayer también. Desigualdad económica extrema. Pues sí que tenemos todos los condicionamientos para llegar a eso. Gobernanza y regulación. ¿Quién le pone aquí, sabes, el collar al perro? Seguridad y uso malicioso.
Pues sí, somos ambivalentes, somos la misma máquina de bien y de mal, lo podemos hacer mal. Y esto puede llevar a que la inteligencia artificial se canse de nosotros y se desalinee y dice, ahí os quedáis majos. ¿Nos humanizará o nos deshumanizará? La inteligencia artificial ahora mismo es un espejo de nosotros. No hay nada en la inteligencia artificial que no venga de nosotros. Es que no se lo ha inventado. O sea, es que se lo ha leído todo y ese es el gran problema. Por eso nos va a matar, porque se ha leído todas las tonterías que ponemos en Internet. Cuidadín, que ya sabe de qué vamos. Cuidadín con eso. Ya se lo ha leído todo y sabéis que tiene un problema ahora el ChatGPT y dice, ¿y yo qué me leo más? Si ya me he leído todo lo digital que me podía leer. Entonces, ¿nos va a humanizar? Solo si llegamos a tener un mayor autoconocimiento, si llegamos a saber lo que es la compasión no es esa bobería, Madre Teresa de Calcuta, del otro, no. Compasión viene del latín que significa sentir con, y es saber cómo se sienten los demás, que es una información esencial que debemos de tener. Tenemos que tener tolerancia a la ambigüedad, memoria moral. Aquí lo que no puede ser es que cometamos un error y después, pues si te he visto no me acuerdo, y volvamos a cometerlo. Humildad epistémica. Es la mala noticia que tengo para vosotros. El mundo es más grande que tu punto de vista. Y temporización. Esto nos falla mucho. Hay que saber cuándo actuar y cuándo no actuar. Eso viene de la filosofía oriental. Mejor no hacer que hacer, la mayoría de las veces. Y conclusiones. No quiero abusar más de vosotros. La primera, la destrucción de la humanidad por la inteligencia artificial no es un escenario probable. Es un escenario extremo dentro de todos los escenarios que se contemplan y depende exclusivamente de nosotros. Queda advertido. Luego no digamos que han sido ellos, que han sido las máquinas. Queda advertido. O sea, más control en lo que ponemos en Internet y dar una mejor imagen. La IA es el mayor espejo en el que se ha visto reflejado el ser humano en toda su historia. Todo lo que nos devuelve la IA es todo lo que hemos creado nosotros. No estáis hablando con un ser extraterrestre, estáis hablando con el vecino de al lado. La IA no es una tecnología, no es solo una tecnología, lo que realmente es una fuerza evolutiva y todo lo referente al ser humano se debe de comprender simplemente mirando al sentido que tiene dentro de la evolución, y esto tiene mucho sentido evolutivo, es una fuerza evolutiva. Nos dirigimos a una bifurcación evolutiva humano-máquina, clarísimo, porque lo pide, porque tenemos que salir de este planeta, porque nuestro destino o el de otros es otro, y para salir de este planeta se necesitan cosas que nosotros no tenemos como seres humanos y que los van a tener ese Homo Cyberneticus y los que vengan detrás. La IA nos obliga a redefinir lo que es humano, o sea, hay que perfeccionar esa definición, ¿no?, de la Real Academia, tenemos que asumir nuestras contradicciones y ambigüedades, y a lo mejor la IA nos ayuda a enfrentarnos a ellos, bueno, si tenemos la capacidad de mirarnos al espejo. Y lo principal es que no utilicemos la inteligencia artificial como chivo expiatorio de nuestro fracaso civilizatorio. Tenemos nuestros propios problemas, ¿no? Usemos la inteligencia artificial para enfrentarnos a nuestros propios problemas humanos. No creemos ninguna némesis, ningún monstruo que sea el responsable de nuestros problemas. El responsable de nuestros problemas somos nosotros mismos, igual que el responsable de nuestros placeres. Y la última cosa que os quiero decir es que quizás la humanidad no es el destino final de toda esta evolución, sino simplemente un puente. Y seamos el puente por el que pasemos a nuevas fases. Y quizás esas nuevas fases sean lideradas por máquinas inteligentes y a lo mejor sepan hacer o conocer lo que nosotros quizás no estábamos destinados a ellos. Y esto es todo lo que os tenía que decir. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Desafortunadamente no tenemos tiempo para preguntas. Bueno, nos has dejado ya con muchas tú, pero José Luis se queda aquí un ratito con nosotros para que le abordéis, le preguntéis y le retéis a lo mejor algunas de las afirmaciones que nos ha compartido. Muchísimas gracias, José Luis. Y si no, ya lo sabéis, preguntarle al ChatGPT. Y vamos con la mesa redonda, Ricard.